Audiolibro titulado El grito del corazón de Jesús, escrito por Byron J. Rees, la oración de Cristo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Capítulo y una palabra en la oración. Las palabras de Cristo. Todos los que realmente aman a Cristo aman sus palabras. Puede que no siempre comprendan plenamente su significado, pero nunca rechazan ninguno de ellos. El hecho mismo de que cualquier palabra haya estado en labios de Cristo y haya recibido su sanción, le da un sonido de música para todos los que son verdaderamente discípulos del Nazareno. Palabras de la madre. Las palabras que tu madre usaba con frecuencia, ¿hay alguna palabra que te parezca igual? Puede que esté descansando bajo los pinos solemnes de un cementerio silencioso, pero, hasta este momento, si alguien usa una de sus palabras favoritas, instantáneamente el corazón salta en respuesta, y la mente vuela de regreso a ella, y la fantasía la pinta como tú. La conocía en el jardín, junto al fuego o junto a la ventana. Está en el poder de una sola palabra para hacer que los ojos se llenen y el dolor de garganta debido a su asociación con la voz de una madre real. El testimonio de un hombre. Así es con Cristo y sus palabras. No importa dónde encontremos la palabra, si es la de Cristo somos conmovidos y tiernos. Un anciano se encuentra en una reunión de oración en un salón desnudo y triste, y dice con voz quebrada y entrecortada: El querido Señor ha santificado benditamente mi corazón, y como un destello la habitación se ilumina, y todo el lugar parece cambiado y hecho alegre. El corazón grita: esa es la palabra de mi Maestro, y todo el ser está atento e interesado. La vida de Jesús querida. Sí, para el alma realmente regenerada todo lo relacionado con Jesús es querido. El lugar de su nacimiento, la tierra de su ministerio, el huerto de su agonía, el monte de su crucifixión, el monte de los olivos de su ascensión, todos ellos están iluminados con una luz peculiar y especial. La mente se detiene amorosamente en sus parábolas, reflexiona profundamente en sus dichos, se detiene con ternura en sus palabras. Bienvenida la palabra. Por lo tanto, no nos alejaremos de la palabra de nuestro Señor. Santificar. Pudo haber sido manchado por el fango de alguna vida indigna, o ensuciado por los labios de hombres que parloteaban sobre la santificación, pero no sabían nada de su naturaleza. Sin embargo, a pesar de todo, dado que la palabra es de Cristo, saludamos con alegría su enunciación. La carga de Cristo. La oración sumo sacerdotal de Cristo fue distintiva para los discípulos. De hecho, él dice: no oro por el mundo. Es decir, los discípulos necesitan una obra de gracia peculiar y especial, que debe seguir, no preceder, a la conversión y, por tanto, no debe ser recibida por el mundo. En esta oración, el amoroso Maestro reveló a sus discípulos inmediatos, y a aquellos de todas las edades y climas, el ardiente deseo de su corazón respecto a sus seguidores. La petición asciende de su corazón inmaculado como el incienso de un incensario de oro, y tiene por tono y alma: santifícalos en tu verdad. Su alma anhelaba que esta obra se completara rápidamente. Durante los últimos días de su ministerio habló frecuentemente de la venida del Consolador. Les amonestó que se quedaran hasta que les llegara una investidura. Sabía que, a menos que estuvieran dotados de un poder que aún no conocían, su trabajo sería peor que inútil. Oró por la santificación. Es por la santificación de los discípulos que Cristo oró. No pidió que ocuparan puestos de honor y confianza. Sabía que no hay nobleza sino la del bien. Era más importante que los primeros predicadores fueran hombres santos que fueran respetados y honrados. No oró por riquezas para ellos. Conocía demasiado bien la inutilidad del dinero en sí mismo. No deseaba para ellos tronos, ni cultura, ni refinamiento, ni nombre. Ser bueno es solo noble. Los corazones verdaderos son más que las coronas, y la fe simple que la sangre normanda. Entonces Jesús oró para que estos hombres que durante 3 años habían sido sus compañeros diarios y constantes recibieran una experiencia que los hiciera intensamente buenos. No bueno, que es muy diferente, sino de corazón, totalmente espiritual y piadoso. Los hombres que amamos. Los hombres cuyos nombres se iluminan a medida que pasan los años, no fueron hombres que siempre estuvieron libres de prejuicios y errores garrafales. Por lo general, no eran hombres de cuadriláteros ni de claustros universitarios. No eran ni los sabios, ni los eruditos, ni los cultos, ni los ricos. Eran los buenos hombres. Los hombres brillantes nos cansan. Los ingenios pronto nos aburren con sus nada doradas, pero los hombres con corazones limpios y santos, convicciones fijas, antipatías audaces hacia el pecado, naturalezas comprensivas y conciencias tiernas nunca nos cansan, y mantienen el conocimiento íntimo y familiar que tan a menudo causa la caída de los llamados grandes en la propia estimación.
El toque personal. Podemos olvidar un elocuente sermón robado de Masillón, pero nunca olvidaremos un cálido apretón de manos y una palabra de simpatía de un humilde siervo en la casa de Dios. Jesús nunca fue tras las multitudes. Persiguió al individuo. Estuvo despierto toda la noche con un rabino que lo interrogaba. Habló una tarde con una ramera que quería salvación. Buscó y encontró al hombre a quien echaron de la sinagoga, y salvó a un ladrón moribundo en una cruz adyacente. En general, no llegamos a los hombres en grandes audiencias. Los alcanzamos interesándonos en ellos individualmente, prestando nuestro interés a sus necesidades, llevándolos cuando lo necesiten. Pescadores santificados. Jesús, con divina sagacidad, sabía que si estos pescadores incultos iban a iluminar Europa y Asia con la antorcha del Evangelio, ellos mismos debían tener una experiencia que los transformaría de hombres cobardes y egoístas en gigantes y héroes. La mente carnal. Si bien el verdadero cristiano ama a Cristo y sus palabras, mientras su naturaleza más elevada y espiritual dice amén a las enseñanzas del Señor, no debe olvidarse que la mente carnal que permanece, aún en el corazón del regenerado, es enemistad contra Dios. Hay algo oscuro en el alma que odia la palabra santificación. Los teólogos lo llaman pecado innato o depravación original. La Biblia lo llama el viejo hombre, la vieja levadura, la raíz de amargura, etc. Cualquiera que sea su nombre, aborrece la santidad y la pureza, y aunque el hombre regenerado ama a Cristo y sus palabras, lo hace sobre el protesta vehemente de un principio más básico encadenado y esposado en el calabozo del sótano de su corazón. Jorge Zorro. Los devotos de todas las iglesias reconocen la existencia de un enemigo interno que cierra la puerta al rápido progreso espiritual. George Fox, el piadoso fundador de la Sociedad de Amigos, dijo en relación con una experiencia que le sobrevino. Conocí a Jesús, y él era muy precioso para mi alma, pero encontré algo dentro de mí que no siempre me mantenía paciente y amable, hice lo que pude para contenerlo, pero estaba allí y le rogué a Jesús que hiciera algo por mí, y cuando le di mi voluntad, él entró en mí y echó fuera a todos los que no tenían paciencia, y todo eso no sería dulce ni amable, y luego cerró la puerta. Pecado en los creyentes. John Wesley predicó un sermón sobre el pecado en los creyentes que existe y es ampliamente leído. Todas las iglesias lo reconocen en sus credos, y todas tienen disposiciones en sus dogmas para su expulsión antes de la entrada al cielo. Los católicos proporcionan un purgatorio conveniente. Otras denominaciones glorifican la muerte y le atribuyen un poder que niegan a Cristo. Mientras que otros dependen del crecimiento para limpiarnos de todo pecado y prepararnos para el mundo de gloria. La Biblia, sin embargo, con esa sublime indiferencia hacia todas las opiniones y teorías humanas que se convierten en autoridad divina, revela una salvación de todo pecado aquí y ahora. La palabra santificar significa simplemente hacer santo L. Santificare igual santus, santo, más ficare, hacer. La obra de la santificación elimina todas las raíces de la amargura y destruye los restos del pecado en el corazón. Antagonismo irrazonable. ¿Qué sentido puede tener antagonizar una bendición que no es ni más ni menos que limpieza? ¿Limpieza mental, moral y física? El tipo de personaje que deliberadamente lucharía contra la santidad se opondría a un cambio de ropa. Una iglesia en Jersey. Es reconfortante el entusiasmo con el que las personas verdaderamente devotas acogen la predicación de la salvación plena. El escritor tuvo el privilegio de celebrar una reunión de 8 días con una iglesia en el centro de Nueva Jersey. La iglesia estaba en excelentes condiciones, porque el pastor, un hombre piadoso y ferviente, había proclamado fielmente la justificación y sus frutos apropiados. Casi todos los miembros eran cristianos orantes, concienzudos y celosos. Cuando, en la primera reunión, que era el servicio regular del domingo por la mañana, se presentó la experiencia de la santificación, más de 100 personas se levantaron, expresando así su deseo por la preciosa gracia. Abre el altar. El lenguaje del Hijo de Dios es: ¿quiere Dios que me santifique? Entonces abre el altar porque ya voy. Él no se demora. No regatea ni duda. Se dirige al montón de paja si está en un campamento de Nueva Inglaterra. El aserrín si está en el sur. La barandilla del altar si es en una iglesia espiritual. De rodillas en cualquier caso, por la voluntad de Dios que desea y debe tener. Gracias a Dios puede tenerlo. Capítulo 2. Algunos errores. La piel de oso. Satanás está muy ocupado destruyendo y tergiversando las mejores experiencias de Dios. Calumnia la obra de Dios para que sus hijos no entren en su herencia. La piel de oso asusta al aspirante a buscador y lo mantiene fuera de la tierra de Canaán. Rosenthal. La oscuridad odia la luz.
El príncipe de las tinieblas teme la verdad y la luz, porque sabe que si los hijos de Dios alguna vez ven la santificación tal como es, habrá una estampida general en busca de la consagración. Si el público realmente creyera que Rosenthal tocaría el piano en el Infantry Hall una noche determinada y que no se cobraría la entrada, la calle South Main estaría negra de gente horas antes de que se abrieran las puertas. Si la iglesia realmente creyera que Dios les permitiría vivir una experiencia en la que sonatas, minuetos, marchas nupciales, mondnats y el estudio en do sostenido menor se escucharían todo el tiempo y de forma gratuita, todos los obispos y los grandes predicadores, los pequeños evangelistas, los exhortadores y los ministros serían asediados por una gran multitud ansiosa de gente que clamaría al unísono: ¿qué debo hacer para ser santificado? Señor, apresura el día. El diablo se agitó. Cuando un hombre se despierta y dice: ¿qué es la santificación de todos modos? Entonces el diablo se esfuerza por silenciar los interrogantes del alma. Bienaventurado el hombre que no quedará satisfecho con nada que no sea así, dice el Señor. Acosa las mentiras del infierno hasta su encubrimiento. Analizar los informes falsos y determinar la verdad. Una quimera. Una de las mentiras que a Satanás le gusta hacer circular es que la santificación es una vida libre de tentación. Cuando esto se anuncia entre aquellos que están despiertos sobre el tema, inmediatamente hay un gran clamor. No quiero oír más sobre la santificación. Uno podría pensar, por el entusiasmo suscitado, que la gente en realidad tiene miedo de verse privada por algún medio del privilegio de ser tentada. Que todos esos disipen sus temores. Jesús fue tentado incluso en el pináculo del templo, y nunca estaremos por encima de nuestro Señor, y bien podemos esperar la tentación hasta que pasemos de este escenario mundial a la otra tierra. Ningún estudiante cristiano responsable enseña la quimera de una vida sin tentaciones que se puede obtener ahora. Una diferencia. Personalmente, nunca hemos oído a nadie hacer tal afirmación. Lo que sí enseñamos, y mejor aún, mucho mejor, lo que Dios promete, es una experiencia en la que no necesitamos ceder a la tentación. Hay una diferencia, vasta e importante, entre ser tentado y ceder a la tentación. Un predicador tentado. Un hombre está en camino desde Nueva York hacia el oeste a través del ferrocarril de Pensilvania. El expreso para en un cruce en la montaña. Deja el coche y camina arriba y abajo por el andén disfrutando de la vista. Cerca de la estación hay un parque. Hermosos arbustos en flor, senderos para conchas, montones de rocas cubiertas de hiedra, fuentes, majestuosos árboles de sombra y césped bien cuidado hacen que el lugar sea atractivo. Más allá del bonito pueblo, una montaña boscosa se eleva hacia el cielo más azul, invitando a pasear entre las bellezas del bosque. El predicador se siente fuertemente tentado a detenerse un día y disfrutar de un breve descanso. Luego piensa en su palabra, dada de buena fe, de estar en un lugar determinado a una hora determinada. Recuerda las almas que Dios podría salvar a través del sermón que se espera que predique la noche siguiente. Está cansado, hastiado y desgastado. ¿No estaría justificado telegrafiar que no vendría hasta un día o dos más tarde de lo esperado? Es una fuerte tentación. Pero cuando el portero de rostro negro grita: todos a bordo, y suena el timbre, entra en el coche sucio y caliente y continúa su tedioso viaje. ¿No ve el lector que la tentación de descansar es muy diferente a detener y romper un compromiso y decepcionar a una audiencia? Un compañero encantador. En el curso de la vida todos estamos expuestos a la tentación. Se nos pide que nos detengamos, pero estamos tan concentrados en nuestro destino, y especialmente estamos tan encantados con nuestro compañero de viaje, que nos despedimos de las fuentes, de los senderos de grava y de las imponentes montañas y seguimos adelante hacia esa ciudad. ¿Quién enseña el fanatismo? Otra tergiversación, cuya difusión Satanás se deleita en promover, es que la santificación es una experiencia en la que no podemos pecar, y cuando a través de esta idea los hombres levantan sus manos con horror y desisten de buscar esta preciosa gracia, todo el infierno se ríe con verdadera satisfacción. ¿Pero quién enseña tal fanatismo? La vida es siempre una prueba. La voluntad es libre. La Biblia enseña esta verdad y nosotros la creemos. El santo más santo de la tierra puede, si elige, pecar e ir al infierno. Todo depende de la elección. Gracias a Dios necesitamos no caer. Caerse es posible, pero no necesario. No es un sueño día. Un tercer informe malvado es que la santificación es un sueño impracticable, inadecuado para la vida cotidiana y la ronda común de deberes.
Está muy bien, así se dice, que los ministros, los líderes de clase, los superintendentes de las escuelas dominicales y las personas que no están muy ocupadas en la vida obtengan la santificación, pero no resistirán la tensión y la tensión a la que estaría sometida en algunas vidas. Pero Dios no hace acepción de personas, y lo que hará por uno de sus hijos, lo hará por todos. Y luego, si lo supiéramos, la santificación se adapta perfectamente a la vida de prueba y perplejidad. Billy Bray Carboso. Si se puede encontrar un hombre que tiene que trabajar duro todo el día y tiene una vida llena de cuidados, la santificación es justo la experiencia que necesita. Lea la vida de la señora Fletcher y vea cómo la santificación puede ayudar a una mujer con multitud de cuidados domésticos. Estudie las vidas de Billy Bray y William Carboso y recuerde que fue la santificación lo que ayudó a estos hombres en sus dificultades. Si hay un alma en algún lugar llena de dolor indescriptible, temblando sola en la oscuridad, la luz más brillante que puede llegar a esa alma afligida es la salvación total. No importa cuán afilada sea la espina ni cuán irritante sea la cadena, la santificación convierte la espina en aceite y la cadena en una cadena de flores trenzadas. Clanes. Algunos dicen que la santificación hace que la gente se convierta en un clan. Clannish es una palabra con un sabor bastante ofensivo en la lengua, y es una palabra demasiado dura para aplicarla a ese instinto congregativo que hace que las personas de mente pura anhelen la compañía de espíritus afines. No hay nada intencionalmente exclusivo en el movimiento de santidad. Si un hombre está excluido es porque se excluye a sí mismo. Si no se siente a gusto en un servicio de salvación plena es porque aún no ha obtenido la salvación plena. Clubes de Browning. Los hombres que comparten grandes verdades y principios en común encuentran gran ayuda en la presencia y el compañerismo de los demás. Los admiradores de Browning forman Browning Clubs. Los futbolistas se reúnen en asociaciones. Los ministros se reúnen en reuniones de los lunes. Los cristianos organizan iglesias. Será extraño que las personas santificadas se deleiten en reunirse para conferenciarse y ayudarse mutuamente. La división de la iglesia. Algunas personas desinformadas dicen que la santidad divide a la iglesia. Pero esto es falso. Cuando los hombres aman a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismos, nada podrá separarlos. Sin embargo, si personas de diferentes tipos y clases, algunas salvas y otras no salvas, están en una organización, no será necesario mucho para que difieran en sus opiniones. La verdadera iglesia, la iglesia genuina, no se divide tan fácilmente. Uno de nuestros escritores más brillantes y espirituales sobre santidad ha comentado en broma que la ansiedad de algunos con respecto a la división de la iglesia llevaría a uno a pensar que había algo en su interior que temían que se viera en caso de una división. Manténgase en la Biblia. Manténgase fiel a la idea bíblica de la santificación. No dejéis que el adversario os engañe ni os asuste de su búsqueda y obtención. Empieza ahora. Busca, indaga, ora, consagra, cree, y pronto la bendición caerá sobre tu alma expectante. Capítulo I. Aquellos por quienes Cristo oró. Santificadlos. Hombres convertidos. Los hombres por quienes Cristo oró eran hombres convertidos y vivían en una relación justificada con Dios. Como prueba de esta afirmación, que el lector estudie cuidadosamente el contexto. Un cielo despejado. En el capítulo 16 de San Juan, el que precede inmediatamente a la oración sacerdotal, la conversación que se registra sería imposible si los discípulos estuvieran conscientes de su culpa. No se pueden leer esos sublimes versos sin la irresistible convicción de que el cielo de la conciencia del alma de los discípulos era azul y sin nubes. No hay ningún indicio en el discurso de Cristo de que estos hombres sean del mundo, sino que se da por sentado que son hijos de Dios y herederos del reino. Una declaración específica. Es una absoluta locura sostener que la conversión de los discípulos no ocurrió antes de Pentecostés. Si las palabras significan algo, Jesús hizo una declaración específica en sentido contrario. Alegraos, dice él, de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En su oración dice a su Padre: han guardado tu palabra. Son tuyos. Rezo por ellos, no rezo por el mundo. Observe la distinción que hace entre ellos y el mundo. Estos hombres son hombres elegidos. Son muy diferentes de la gran multitud pecadora y no perdonada fuera del reino. Son cristianos. La cámara de bendición. Una muy buena evidencia de la autenticidad de la conversión de los discípulos fue su esmerado cuidado de seguir minuciosamente las instrucciones de su Señor ascendido. Había orado por su santificación. Lo deseaban. Había hablado de un consolador venidero y ellos esperaban ansiosamente su venida. Él había dicho:
Quédense en Jerusalén hasta su llegada, y se reunieron concienzudamente en un aposento alto para una reunión de oración de 10 días. Adiós. Amigos. Adiós. Sinagogas llenas de recuerdos. Adiós. Templo sagrado. Adiós. Sacerdotes de largas barbas. Adiós a todos. Debemos ir a la oración. Nuestro Señor dijo que deberíamos ser santificados. Y así, en larga fila, los 120 suben las escaleras hasta la cámara de la bendición. No hay ligereza, ni bromas, ni objeciones, ni discusiones. Todos son serios, terriblemente serios, decididos a la promesa del Padre. Está Peter, impulsivo y ansioso, sincero y entusiasta. Está la mansa y tranquila María, que se sentó a los pies de Jesús en la antigua casa de Betania. Está el santo infantil, el devoto y espiritual Juan. Está la mujer arrepentida de Magdala. Y hay muchos otros que se dirigen a ese lugar sagrado. El aposento alto. Un pensamiento absorbente llena sus mentes. La promesa del Padre que habéis oído de mí. La promesa del Padre. La promesa del Padre. Oh, ¿cuándo vendrá? Sabremos más acerca de nuestro Señor difunto. Él se ha ido de nosotros. Nuestros corazones están desgarrados y sangrando y solo, Jesús dijo. Él dará testimonio de mí. Ojalá viniera ahora. ¿Por qué solo unos pocos? ¿Pero por qué solo hay 120? ¿No fue en Jerusalén donde entró Cristo cabalgando sobre un camino alfombrado con un manto en medio de gritos ensordecedores de Hosana? ¿No enseñó, instruyó y sanó a cientos, si no miles, en Jerusalén y sus alrededores? ¿No fue en ocasiones adorado por un público admirador? Sí, de verdad. Pero uno puede admirar a Cristo y, sin embargo, no amarlo. Hay muchos que por alguna adicción dura se niegan a caminar con él. Miles de personas que aprecian profundamente los panes y los peces evitan dejarlo todo y seguir a Jesús. Una gran concurrencia es convocada y mantenida hechizada por un predicador ingenuo, elegante, elocuente e ingenuo que utiliza lirios, y la hierba del campo, y el sembrador de semillas, y el gorrión en el aire para hacer cumplir su verdad. Pero uno puede estar interesado y aún así no ser salvo. El elemento estético. En algunas personas la religión apela a la naturaleza estética, y solo a eso. Adornan la cruz con flores, pero nunca piensan en morir en ella. Les encantan las iglesias góticas llenas de luz tenue y religiosa. Las olas de música de los grandes. El sonido del órgano asombra sus almas y las llena de una melancolía que confunden con arrepentimiento. Arcos apuntados, capiteles esculpidos, altares calados, incensarios oscilantes, velas encendidas, niños del coro con túnicas blancas, orden impecable en el servicio religioso. Estos auxiliares influyen tan fuertemente en ellos en su sentido de la belleza que piensan. Seguramente amo a Dios. Por supuesto que amo a Dios. Pero amar a Dios implica algo práctico. Significa algo más que una mera profesión. Significa abnegación ruda, heroísmo espartano, tal vez la pérdida de un brazo o sacarse un ojo. Blando debe haber sido el alma que no fue atraída por aquel que hablaba como nunca ningún hombre habló. Humilde el hombre que no vio en él la belleza imperecedera y el refinamiento del alma. Pero el discipulado significa mucho más que eso. Cristo había volado hasta el cielo. ¿Quién demostrará ahora su amor por él obedeciendo sus mandamientos? ¿Quién se quedará en Jerusalén esperando la venida del Espíritu, y luego, habiendo venido el Consolador, estará dispuesto a ir por todo el mundo, discipulando a todas las naciones? Respuesta. Todos los que son verdaderamente hijos de Dios. La predicación de la santificación es la piedra de toque mediante la cual se puede probar la autenticidad de las conversiones. Los verdaderamente vivos hambre y sed de justicia. Los muertos no se preocupan por una segunda bendición. El vapor puritan. Ilustremos. Faltaban 15 minutos para la hora prevista para que el puritano de la Fall River Line saliera de su muelle de Nueva York. La tarde era cálida y la multitud habitual llenaba las cubiertas. Muchos habían subido a bordo para despedir a sus amigos hacia Newport, Bar Harbor y De Pierre. Los pasajeros y sus amigos se sentaron en grupos y charlaron, hablaron sobre el viaje, el clima, la situación en Santiago, las flores que llevaron, el concierto de la orquesta. Era imposible para un observador determinar quiénes eran pasajeros y tenían billetes, y quiénes simplemente se despedían de sus amigos. De repente apareció un oficial con gorra con galones dorados y uniforme azul, y gritó con voz autoritaria y mirada de mando. Todos los que desembarcan en tierra. Todos los que desembarcan en tierra. Todos los que desembarcan en tierra. Inmediatamente hubo apresurados apretones de manos y apresurados adioses, y una gran parte del grupo descendió rápidamente las escaleras y cruzó la pasarela.
Los que quedaron tenían boletos y estaban pasando la estampida hacia la costa. En un renacimiento de la religión, a menudo resulta considerable dificultad determinar quiénes son genuinamente convertidos. En la confusión de los grandes servicios del altar y la aglomeración de grandes congregaciones, ¿quiénes son los salvos? Ningún hombre puede decirlo. A muchos les mueve la simpatía por sus amigos. Otros quedan encantados con el canto congregacional y la música del órgano. Muchos ven que el avivamiento está destinado a desaparecer y, al igual que Pliable, se dejan arrastrar por un tiempo. Pero aparece en este grupo mixto un hombre con el sello de la autoridad divina en su frente, el galón de oro de la plena salvación en su casco, el dialecto de Canaán en su lengua y el aire de designación oficial en su persona. Sin santidad no hay el hombre verá al Señor. Todos los que desembarcan. Todos los que desembarcan. Inmediatamente no hay un pequeño revuelo. Algunos abandonan el barco por la pasarela, quejándose de las palabras del oficial y discutiendo mientras avanzan. Algunos saltan con gran prisa las balaustradas y barandillas y saltan hacia el muelle. Otros más salen por las ventanas de los camarotes y corren gritando hacia la escalera más cercana que les permitirá abandonar el buen barco Sion. Poco a poco se restablece el silencio. La empresa es más pequeña y ¿de quiénes está compuesta? Los genuinamente convertidos. ¿Qué están haciendo? Le preguntan al oficial más cercano cuando zarpará el barco hacia Nueva Inglaterra. ¿Cuándo podré ser santificado por completo? Oh, orad por mí. Quiero la bendición ahora. Están pasando por. Capítulo If. La oración de Cristo respondida. Dios escucha. Cuando Cristo abre su boca, Dios inclina su oído. Sé que siempre me escuchas. Los discípulos no esperaron mucho hasta ser bautizados con el Espíritu Santo. La oración de Cristo encontró audiencia y la respuesta no tardó mucho. Limpieza del corazón. El bautismo con el Espíritu que fue administrado a los 120 efectuó su santificación. La limpieza de sus corazones fue uno de los efectos del derramamiento del Espíritu. Por tanto, la santificación y el bautismo con el Espíritu son coetáneos. Tienen lugar al mismo tiempo. La prueba de Pedro. Esto lo prueba una declaración inspirada hecha por Pedro. Refiriéndose a los gentiles dice que Dios no hizo diferencia entre ellos y nosotros, los judíos que fuimos santificados en Pentecostés, purificando sus corazones por la fe. La manera de limpieza. No debe haber confusión en cuanto a la manera de limpiarse. Jesús oró. Santifícalos en tu verdad. Es por medio de la verdad predicada y leída que escuchamos por primera vez acerca de una liberación total de todo pecado. Es a través de la verdad que aprendemos de la voluntad de Dios así como de su poder para santificar. Si no hubiera sido por la sangre, Jesús nunca hubiera podido garantizar la venida del Consolador. La sangre es la causa procuradora de todas las bendiciones que recibimos. Todo viene a través de la expiación. La fe es la condición humana necesaria para la limpieza del alma. Para que, en un sentido muy importante, seamos santificados por la fe. El Divino Espíritu Santo Omnipotente es el agente inmediato de limpieza del corazón. Él es el elemento bautizante administrado por Cristo Divino Bautista. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Fuego. Sería bueno que notáramos algunas de las características de la unción pentecostal. Juan el Bautista, ministro del Evangelio y predicador de la regeneración genuina, dijo de Jesús que debía bautizar con el Espíritu Santo y fuego, utilizando así un símbolo muy poderoso para caracterizar la naturaleza de la obra del Espíritu Santo. Todo el mundo conoce la acción del fuego. Quema todo combustible con el que entra en contacto. Serpientes con sechas. Sostenemos que nadie puede decir cuánto hay en el corazón que necesita ser consumido. Hay cosas latentes en el corazón no santificado con las que el hombre nunca sueña. Hay serpientes enroscadas en bolas, y víboras que escupen veneno, y ciempiés, y sapos gordos y parpadeantes, y vampiros, y lagartos, y tarántulas, que nunca sospechamos que están en el alma. Pero están ahí. Los embriones del crimen. Es la misericordia de Dios la que dice: sed santos, porque Él sabe que, a menos que seamos limpios y purificados, los reptiles internos nos envenenarán hasta la muerte. Todo hombre no santificado lleva en su seno las semillas de todos los crímenes posibles, los embriones de todas las acciones negras. Hay ocasiones en las que creemos a medias que algo así es cierto. ¿Alguna vez estuviste junto a la jaula de un león y observaste su paso inquieto y sentiste que tenías algo parecido a él? Más de un hombre ha mirado los ojos verdes de una bestia salvaje y ha temblado, sintiendo una similitud de la naturaleza. Cada hijo de Adán siente a veces que la bestia se agita en él, hasta que Pentecostés erradica el principio bestial.
Brasas humeantes. Las brasas que encienden el fuego del infierno arden en el corazón no santificado. Es peligroso intentar construir un carácter cristiano sobre un volcán latente. Un volcán que alguna vez estuvo activo se vuelve inactivo. La lava se enfría, las cenizas se asientan y el humo se aleja. Un agricultor emprendedor cubre un espacio considerable del otrora ardiente campo volcánico con tierra fresca acarreada desde un valle fértil. Todo va bien durante 1 o 2 años. El huerto prospera, las verduras son muy alentadoras y los productos son abundantes. Pero una mañana el granjero se da cuenta de que del cráter en la cima de la montaña sale humo. El cielo se oscurece y llamas rojas destellan entre las nubes de humo. La tierra es sacudida por terremotos. De repente, justo en medio de su campo verde, se abre un gran abismo de labios rojos y llamas azules saltan hacia arriba y se elevan hacia el cielo. Sus cosechas son arrasadas por el feroz calor de la llama y el trabajo de años se arruina en un momento. Llamas azules de Gehenna. Ninguna vida cristiana permanente puede construirse sobre el fundamento de un corazón no santificado. Por un tiempo, las gracias del Espíritu pueden parecer crecer, pero en alguna hora triste la superficie se abrirá y el hombre retrocederá horrorizado ante las llamas azules de la Gehenna, que chamuscan sus cejas y ennegrecen sus mejillas. El profeta y el príncipe. Un viejo profeta de pelo blanco y un joven príncipe alegre conversan. El anciano inclina la cabeza sobre su bastón y llora. ¿Por qué lloras, viejo? Ah, estoy pensando en los crímenes negros y cobardes que cometerás cuando seas rey. ¿Es tu sirviente un perro, un cachorro de pueblo despiadado, para hacer tales cosas? Profecía cumplida, pero pasan los años y el joven es rey, sus manos están manchadas de crimen y las predicciones del anciano se hacen realidad. Dios le había dado al anciano santo una vista del pecho del niño, y vio las semillas embrionarias del pecado que, si se les permitía permanecer, brotarían y producirían un fruto de malas acciones. La flor rota. El secreto de la caída de muchos personajes brillantes es una pecaminosidad profunda que poco se espera que exista. Ningún hombre vio aquella cosa negra y fea, pero estaba allí. Una dama tenía una planta alta y elegante. Las flores eran blancas y hermosas y todo el pueblo decía: ¡qué hermosa flor! Un día una tormenta azotó el jardín. Una planta resultó herida. Era el que la gente había admirado y elogiado. Llena de pena, la señora se agachó para examinar el tallo y descubrió que había sido atravesado por un agujero de gusano. El insecto había trabajado en silencio y en secreto. Nadie lo vio cortando el corazón de la alta y magnífica flor, pero en una tormenta, bajo una prueba severa y prolongada, el tallo se partió y la belleza escogida del jardín fue cosa del pasado. El gusano en el corazón. Es el gusano en el corazón con su diente implacable e irresistible, el que debilita el carácter. Bajo una tentación severa y prolongada, la voluntad se quiebra y cede, y la hermosa vida es un desastre y solo sirve para el vertedero del universo. Tocones y raíces. Hay muchas raíces, raíces escondidas, que se entierran profundamente en el suelo del corazón. Se extienden mucho más allá de la clara reflexión, retorciéndose y entrelazándose en el margen de la conciencia. Se necesita el fuego del Espíritu Santo para seguirlos profundamente en la tierra y destruirlos. Solía ser un pasatiempo de los muchachos del este de Ohio amontonar grandes montones de maleza sobre enormes tocones en tierras recién despejadas. Trabajaron durante todo el largo día de octubre, levantando un montón de ramas secas sobre el muñón que había que quitar. Por la tarde, cuando llegaba el crepúsculo y brillaban las estrellas, encendían el cepillo y contemplaban las llamas devorar con avidez la pila. Por la mañana, cuando los muchachos regresaron al lugar del incendio, no se vio ni rastro del muñón. Mirando de cerca, vieron grandes agujeros tan grandes en la parte superior del suelo como el cuerpo de un hombre, y que se estrechaban hasta una pequeña punta a medida que se adentraban profundamente en la tierra. El fuego había encontrado las enormes raíces, las había seguido hasta sus refugios y las había consumido. Fuego de Pentecostés. Amontonamos la maleza del tiempo, los talentos, el dinero, el nombre y el yo sobre el altar, y el fuego de Pentecostés, que Dios envía como envió al Monte Carmelo en la antigüedad, destruirá no solo la maleza, sino también las raíces del pecado, una y todo. Capítulo V. Unidad cristiana. Una plataforma común. Uno de los resultados de los que habló Cristo en su oración, y que se logra mediante la santificación, es la unidad cristiana. Para que todos sean uno. Solo hay un remedio para el sectismo y la intolerancia, y se encuentra en la respuesta a la petición de Cristo.
Cuando llega Pentecostés, todos somos elevados a una gran plataforma común y nos damos la mano, gritamos, lloramos, reímos y nos confundimos tanto que no se puede distinguir a un presbiteriano de un metodista, ni a un amigo de un miembro de la sacristía episcopal. Falsa unidad. Hemos oído mucho sobre la unión orgánica de iglesias. Muchos grandes y buenos hombres han esperado con optimistas esperanzas el día en que debamos eliminar las denominaciones. En unos pocos casos, dos iglesias de diferentes sectas se han unido y adorado en una sola congregación. Pero las causas de tal unidad frecuentemente están lejos de ser gratificantes. Entre los metodistas y los metodistas primitivos se dan la mano y unen fuerzas porque así pueden hacer que un predicador haga el trabajo que antes realizaban dos. En los bautistas y presbiterianos se unen porque los 13 miembros de una iglesia y los 7 de la otra se sienten solos en sus grandes refrigeradores y están inclinados a hacer amigos y preservar la vida. El frío es más intenso. En el lejano norte, el tiempo es a veces tan severo que las fieras, normalmente hostiles entre sí y hacia el hombre, se apiñan cerca de la hoguera del explorador. En muchas iglesias se trata de unirnos o morir. El mazo del subastador amenaza el campanario, los jóvenes están jugando al golf o caminando, y los hombres de barba gris, solos y aterrorizados al ver que la iglesia se aproxima, favorecen una unión de fuerzas con algunos otra iglesia. En las revistas de la iglesia del mes siguiente aparecen diversos artículos sobre el espíritu amplio y liberal de la iglesia del siglo XIX. Una gran catolicidad está reemplazando al antiguo nebulismo de antaño, garabatea el escritor. La teoría del lechero. En algunos casos se han unido grandes congregaciones. Cuando lo contemplamos, nuestras esperanzas aumentan, pero están condenadas a un deterioro prematuro si se estudia cuidadosamente la situación. La causa del denominacionalismo es el apego tenaz a la fe y las doctrinas. Ya sea que todos debamos o no creer exactamente igual acerca de las cosas no esenciales, una cosa es segura. El hombre que no se apega a alguna fe, corazón ni cabeza, cerebro y sangre, no vale nada en el ejército de Cristo. Los maricas pueden ser ornamentales, ciertamente no son militantes, y Dios quiere soldados. El hombre que no sabe lo que cree y el hombre que dice no importa lo que uno crea si solo es sincero, son más despreciables que los yanquis que quemaron brujas en Salem. Es mejor que un hombre sea estrecho que tan amplio como para abarcar al diablo y todos sus ángeles. Fuera de nuestra locura cuando cambiamos la verdad de Dios por un endeble vínculo de papel de seda de la así llamada comunión. Unidad cristiana. Sin embargo, hay una unidad, a la que se refirió Cristo, que no consiste en la uniformidad de credo sino en la unidad de corazón. Cuando seamos verdaderamente santificados, los cuáqueros que no bautizan, los trígonos inmersionistas, los episcopales de la alta iglesia, los tunqueros que lavan los pies, los metodistas, los bautistas y los congregacionalistas, todos se unirán en un coro melodioso de gran alcance, santidad al Señor. Distinciones borradas. La santificación destruye el rigorismo hacia lo no esencial y el deseo de distinciones sutiles en la dogmática. Mata al doctrinario y lo convierte en un avivador candente. El alma purificada toma la Biblia como su credo y ama a los hijos de Dios, cualquiera que sea su nombre, con una generosidad que supera toda consideración inadecuada. Los santificados están unidos por una causa común y una experiencia común. Las opiniones pueden diferir en cuanto a la política eclesiástica o el modo de bautismo, pero el cordón blanco de la santificación es el vínculo de perfección que los convierte en un solo haz. Yale y Cornell son rivales con sus ochos y conchas en el American Hudson, pero los hombres de ambas universidades unen fuerzas para vencer a los británicos en Henley. La gente de santidad de cada iglesia se une para impulsar la santidad. Los radios y el bujé. Cuando se experimenta la gracia gloriosa de la salvación plena, el amor por Cristo aumenta e intensifica. Todos quieren magnificarlo y vivir cerca de él. Y a medida que nos acercamos a él, el eje, la distancia entre nosotros, los radios, disminuye. El Dede y el negro. Un Dede y un negro se encuentran en un barco por el río Mississippi. Entran en conversación. El médico habla del Señor. Los ojos del negro se llenan y dice: ¿Conoces a mi Salvador? Y se dan la mano y lloran y gritan. ¿Por qué esta comunidad de sentimientos entre hombres de tan diversas posiciones en la vida? Ambos poseen la bendición de la entera santificación. Varias sectas. El escritor ha tenido el privilegio de predicar en iglesias de diferentes denominaciones en la obra de evangelización especial, pero nunca ha conocido que la caída del fuego pentecostal no haya logrado quemar el sectarismo. No es fácil descubrir a partir de la predicación de nuestros predicadores de santidad bajo qué bandera denominacional navegan.
La salvación plena borra las barreras que separan al pueblo de Dios y los hace realmente uno en Cristo Jesús. Capítulo B. Intrepidez. Pedro el Valiente. Había un hombre entre los 120 creyentes del aposento alto en quien Pentecostés produjo un cambio muy aparente y casi espectacular. Era Pedro. Lo recordamos como el hombre al que la joven señalaba con el dedo y se reía. Recordamos que fue tan cobarde que negó en el acto a su Señor, jurando que no lo conocía. He aquí a este mismo Pedro el día de Pentecostés. Él está acusando a casa del asesinato de Cristo. El miedo se ha ido y se ha ido para siempre. Se enfrenta a los hombres y no se inmuta ni un ápice. La carnalidad, fuente de la cobardía, ha sido eliminada, y el débil se ha convertido en un Lord Nelson por su valentía y un Savonarola por su fidelidad a las almas de los hombres. ¿Temblamos? El miedo al hombre es una de las cosas más ilógicas del mundo. Los hombres venden la sangre de Jesús y la esperanza del cielo y la felicidad eterna por lo que dice la gente. Piénselo, temeroso de un hombre que morirá y será arrastrado bajo tierra antes de que se pudra. Asustado ante una cosa vestida con un largo abrigo negro y una corbata blanca con un bastón con empuñadura dorada, un sombrero alto y el ceño fruncido. Una cosa que algún buen día dejará de respirar y los gusanos se la comerán. ¿Temblaré cuando un león eclesiástico lanza un rugido? Debo detenerme y tartamudear porque un muchacho corpulento de un seminario teológico, perdidamente enamorado de sí mismo, frunce el ceño ante la palabra santificación. Coraje querer. Hay algunos que refuerzan su coraje diciendo ostentosamente: no me importa lo que diga la gente, pero su misma vehemencia demuestra que sí les importa mucho. Todos los niños recordamos cómo solíamos silbar cuando pasábamos por un cementerio después del anochecer para demostrar que no teníamos miedo. Y qué difícil era mantener la boca fruncida y cómo nos temblaban las piernas. Miedo de romper el paso. Las personas a las que tememos nos tienen miedo. ¿Qué situación? Un gran regimiento de gente marchando directamente hacia el infierno, todos temerosos de romper el paso por miedo a que los demás se rían. Esa es precisamente la condición de casi todo pecador. Coraje de Termópila. Y la santificación quita la timidez menguante y da coraje como el de las Termópilas. Había una vez un joven que, antes de su santificación, era tan tímido que frecuentemente se ausentaba de la iglesia por la única razón de que temía que Dios le pidiera que testificara. Disfrutaba de las reuniones y le encantaba escuchar la predicación, pero la sola idea de un testimonio casi lo asustaba. Ahora se dirige frecuentemente a cientos de personas y nunca siente la más mínima vergüenza. Desenmascarar las pruriencias. Lamentablemente, el ministerio necesita una bendición que le dé valor para atacar el pecado de todo tipo y grado. Necesitamos hombres que arranquen la máscara del rostro pútrido de la corrupción y pronuncien sobre ella la sentencia de Dios. ¿Quién levantará la trampilla de los pozos negros de los corazones de los hombres y les pedirá que miren dentro de su propio limo e inmundicia? ¿Quiénes clamarán fuerte y no perdonarán, aunque las enfurecidas cortes de demonios con alas de murciélago gruñen y chillan? Hablar claro. Habrá un día en que los hombres nos maldecirán porque no hemos predicado más claramente. Puede llamar a una pala o puede designarla como un utensilio de hierro empleado para excavar, pero si quiere que la gente entienda a qué se dirige, utilice el término más corto. Disparo sobre las cabezas de los hombres. Hay muy poca predicación anglosajona clara. Disparamos muy por encima de las cabezas de nuestras congregaciones y ni siquiera dejamos marcas en el barniz de la barandilla de la galería. Nos detenemos en los puntos de distinción entre calvinismo y arminianismo cuando la mayor parte de nuestro pueblo no conoce la diferencia entre un arminiano y un armenio, y alguna buena hermana piensa que estamos predicando sobre la crueldad de los turcos. Aquí estoy discutiendo los peligros del imperialismo y la amistad angloamericana, mientras los hombres se mueren de hambre por el pan de vida. Hermanos en el ministerio, estemos menos ansiosos por la exactitud silogística de nuestros sermones y estemos más ansiosos por ayudar a los hombres a vivir correctamente, a abandonar el pecado e ir al cielo. El cañón del púlpito. Hay muchos pecados que pocos hombres tienen el valor de confrontar en público. En teoría, se supone que el púlpito debe bombardear todos los pecados de toda variedad y especie, pero, por desgracia, suele ser demasiado cobarde. El hombre lleno del espíritu no teme a nadie, desde Sandow hasta Tom Thumb, desde un obispo con sombrero hasta un pequeño predicador pusilánime. Crímenes horribles. No es que los ministros no sean conscientes de la prevalencia de crímenes negros y espantosos, sino que no se atreven a hablar abiertamente contra ellos. Son demasiados los que están contaminados con el mal y envueltos en la culpa para que el predicador pueda expresar impunemente las verdades que arden en su alma.
Sabe muy bien que si se atreve a afirmar su virilidad y ejerce la prerrogativa de ministro de Cristo, la retribución será rápida y terrible, a saber, la expulsión de su pastorado. Asesinato. Qué siniestro es el silencio sobre el asesinato. Y, sin embargo, la tierra está repleta de asesinos y asesinas con manos carmesí. Muchos de ellos son miembros de nuestras mejores iglesias y se mueven en la sociedad más selecta. Algunos de ellos leen con animación las respuestas en el servicio religioso y repiten el Padre Nuestro con gran entusiasmo. Unos pocos, no muchos, confiamos devotamente, hablan de santificación. Pobres almas engañadas y engañadas. Están cegados por Satanás. Sus manos están rojas de sangre y sus corazones están negros como el infierno. Si alguna vez se acercaran al cielo del que hablan mojigatamente, se encontrarían en la puerta con la maldición de los niños asesinados que nunca vieron la luz. Infanticidio. Si hay un espectáculo lamentable en todo el gran universo de Dios, si hay una escena sobre la cual los ángeles derraman lágrimas y los demonios ríen a gritos, es una vieja madre de ojos crueles, que ha cauterizado su conciencia y ha despojado de toda noble feminidad y arruinado su conciencia. Propia alma, susurrando a los oídos inmaculados de su hija la forma de asesinar a su propia descendencia. Y si hay un infierno caliente, esa madre hará su cama en él. Perros caniche. Los deberes y cuidados de la maternidad son demasiado fastidiosos, y por eso las mujeres que podrían ser las madres de John Wesley, Fenelon, Metcher, Inskipp y Koopman están acariciando perros caniche y terriers rata. El vitriolo de la ira. ¿Cuántos predicadores se atreven a hablar con tono de clarín lo que la religión y la ciencia coinciden en afirmar sobre el vicio? Pero sabed por estos regalos, toda la raza de Adán, que lo que la humanidad depravada considera correcto e inofensivo, el Dios Todopoderoso que hace girar los mundos lo corroerá y escaldará con el vitriolo ardiente de su ira, y hay aflicción. Aflicción. Al hombre o mujer en quien se encuentra pecado. Fraudes con bordes dorados. Cualquier principiante sabe quién ahogó a Morgan, pero el clérigo que se abre sobre la masonería es una curiosidad. ¿Cómo pueden decir algo los ministros cuando son capellanes de esos fraudes de oro llamados logias? No hacen falta muchos cálculos para demostrar que una institución que gasta $3 en regalar uno no tiene derecho a existir. Algunos de los clérigos más débiles y pueriles sin duda temen que les arranquen la lengua de raíz y les entierren el corazón en las ásperas arenas de la orilla del mar. Los hombres valientes no se asustan tan fácilmente. Salchicha de Bolonia. El secretismo en sí mismo es sospechoso. Solón dijo que quería que su casa se construyera de manera que la gente pudiera verlo a todas horas y así supieran que era un buen hombre. Un sistema construido de tal manera que mantenga al público en la oscuridad merece la atención de un Pinkerton. La salchicha de Bolonia hecha en una fábrica en cuya puerta hay un enorme cartel que dice prohibido el ingreso, puede que esté bien, pero no se puede hacer que la gente piense así. El entretenimiento. Hay pocos predicadores tan tontos e ilógicos como para creer que el plan de entretenimiento es la mejor manera de recaudar dinero para el trabajo de la iglesia, sin embargo, apenas uno de ellos declara su convicción honesta y directa al respecto. De vez en cuando, un ale, más atrevido que los demás, escribe un artículo reprobatorio para el foro, pero la gran masa guarda silencio. Un ministerio pentecostal colocará sus armas en posición y cargará y disparará contra la multitud que cena y celebra el festival a pesar de las voces de los objetores. Heroísmo. Cualquiera que sea el asunto que se esté considerando, el hombre santificado se atreve a hacer todo lo correcto. Dios está con él y él siente su presencia. Lo correcto es lo correcto, y por la gracia de Dios él lo defenderá aunque todo el mundo aúlle y ruga. Capítulo B. Responsabilidad a Cristo. Un carbón y una llama. Entre los resultados de la venida del Consolador está un aumento del cálido amor personal por Jesús. La conversión planta el amor divino, ágape, en el corazón, pero la santificación lo aviva e intensifica. La conversión deja caer un carbón en el pecho. La gracia más plena lo aviva hasta convertirlo en una llama. Cuerdas que soninan. Hay un lugar en la experiencia donde la voz de Cristo hace vibrar todo el ser. El alma está tan en sintonía con él que las cadencias de sus tonos la llenan de un temblor de júbilo y alegría. Si cantas la escala en una habitación donde hay un piano sonarán las cuerdas correspondientes del instrumento. Así ocurre con Jesús y el alma santificada. Cuando Cristo habla el corazón responde espontáneamente. Regeneración. La regeneración hace mucho por nosotros. Pero hay algo incluso en el corazón del regenerado que es antagónico a Cristo. El hombre íntegro no dice instintivamente, hágase tu voluntad. Sin embargo, hay algo interior a lo que el Señor puede apelar.
Consulta a Pedro. Nos habla de promesas extremadamente grandes y preciosas mediante las cuales llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Tomamos parte participantes de la divina Shekinah en nuestros corazones. No solo somos adoptados, sino que nacemos de Dios, y por herencia divina poseemos su carácter. Samuel. Esto lo vemos bellamente ilustrado en el caso de Samuel. Dado en pacto con Dios desde su nacimiento, y enseñado temprano la palabra del Señor, poseía un corazón transformado y un oído atento. Cuando la voz de Dios cayó de los cielos esa noche, algo en Samuel escuchó lo que Elí, anciano y mitrado, no pudo oír. Elí tenía la teoría y razonó quién debía ser el hablante, pero el corazón de Samuel despertó intuitivamente al sonido de esa voz. La voz del cielo. Mientras Jesús enseñaba en el templo, Dios habló, y muchos cuyos oídos estaban embotados porque sus corazones estaban duros e inmutables decían: tronó. Otros vieron que había ocurrido algo extraordinario y admitieron que un ángel le habló. Pero los discípulos cuyos nombres estaban escritos en el cielo y que tenían corazones regenerados, sabían que era la voz de Dios. El mundo flinty. Pero mientras el Hijo de Dios simpatiza con Dios, debe ser santificado por completo para responder total, constante y completamente a Cristo. Jesús quiere una novia que viva su vida con Él y participe en todos sus planes y tristezas, ambiciones y pruebas, metas y propósitos. Hay muchas personas que se alegran de que Jesús haya muerto por ellos y que no saben nada acerca de sufrir con Cristo. Sin embargo, la Biblia está llena de alusiones a ello. El esposo celestial quiere un compañero que lo comprenda. Este mundo frío, duro y malvado no lo hace. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Llamó a la puerta de su propia viña y los labradores dijeron: venid, matemos al hijo. El divino Señor tiene hambre de alguien que no juzgue mal sus propósitos ni le impute motivos viles. Los desapreciados. Todos hemos visto personas que nunca fueron apreciadas. Aquellos que estaban cerca de ellos por sangre y parentesco siempre los consideraron extraños y visionarios. Qué triste si la novia de Cristo no aprecia sus objetivos para el mundo, su dolor por las almas que perecen, su dolor de corazón por los hombres moribundos. La participación de sus sufrimientos, ¿qué puede significar? Significa que lamentamos el pecado en el mundo que hace llorar a Cristo. Sollozar por el mal que le hace agachar su hermosa cabeza y gemir. Significa que siempre miraremos las cosas desde el punto de vista de Cristo.